El hijo multimillonario suspendió todo examen, hasta que el conserje padre soltero compartió su secreto. El silencio estéril en la oficina del director Blackwood era más pesado que cualquier grito. Julian Croft se desplomó en una silla de cuero que costaba más que los coches de la mayoría, un retrato perfecto de indiferencia desafiante. Su blazer, un azul marino profundo con la cresta del halcón dorado de la Academia Preparatoria Northwood, estaba arrugado. Su mirada estaba fija en una mancha de agua del techo, una pequeña imperfección en una habitación por lo demás impecable. Era lo único que le parecía interesante. Otro fracaso, Julian, dijo el director Blackwood, su voz un murmullo bajo de decepción. Deslizó una transcripción por el pulido escritorio de caoba. Un mar de tinta roja gritaba desde la página. No solo un fracaso, sino espectacular. No has aprobado ni un solo examen este semestre. Junto a él, Richard Croft, un hombre cuyo nombre era sinónimo de finanzas globales y eficiencia despiadada, no miró a su hijo. Miró la transcripción como si fuera una oferta pública de adquisición hostil que había salido mal. Su mandíbula era un nudo apretado de granito. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? La voz de Richard era fría, entrecortada. Era la voz que usaba para desmantelar corporaciones, no para hablar con su único hijo. Julian ofreció un encogimiento de hombros perezoso, un movimiento diseñado para la máxima irritación. Tal vez los exámenes eran aburridos, una vena palpitaba en la sien de Richard. Este chico, su heredero, el futuro de un legado construido de la nada, era un agujero negro de potencial, tragando luz y ofreciendo solo vacío. Estaba a punto de ser expulsado de la escuela más exclusiva del estado, un lugar donde una generosa donación había allanado su camino. Pero el dinero no podía comprar una calificación aprobatoria, no cuando el estudiante se negaba siquiera a intentarlo. El mundo veía a Richard Croft como un titán que podía resolver cualquier problema, pero no podía resolver el de su propio hijo. No sabía que la solución estaba, en ese mismo momento, fregando el pasillo justo afuera de la puerta, un hombre que entendía el verdadero significado del valor mucho mejor que cualquier multimillonario. Esta es la historia de cómo el conserje, un hombre que lo había perdido todo, le enseñó al chico que lo tenía todo lo que realmente significaba tener éxito. Samuel Vance era un hombre de ritmos tranquilos. Tenía 48 años, con un rostro curtido por preocupaciones más profundas que el cambio de las estaciones y manos callosas por un trabajo que era honesto, aunque pasado por alto. Su mundo era el extenso y silencioso campus de la Academia Preparatoria Northwood después de que hubiera sonado la campana final. Se movía a través de los pasillos cavernosos, su carrito deslizándose casi en silencio sobre los pisos de mármol, un fantasma con un uniforme gris. Encontró una extraña paz en su trabajo, en el acto simple y tangible de poner orden en el caos. Limpiando las manchas del día, borrando las huellas de los privilegiados, sintió un sentido de propósito. Su vida estaba contenida dentro de las paredes de un pequeño apartamento de 2 habitaciones que olía perpetuamente a libros viejos y canela. Era un marcado contraste con la grandeza estéril de su lugar de trabajo. Cada superficie estaba cubierta de libros, imponentes pilas de tomos de historia, tratados filosóficos y libros de bolsillo desgastados de literatura clásica. Eran los últimos vestigios de una vida anterior, una vida donde era conocido no como Sam el conserje, sino como Dr. Vance, un profesor titular de historia antigua en una universidad que ahora se sentía a un universo de distancia. Lo había perdido todo por defender a un estudiante brillante y desfavorecido de una acusación de plagio fabricada por el hijo de un donante. Su integridad le había costado su carrera, su reputación y sus ahorros. Pero le había dejado con lo único que valoraba más, su propio autorrespeto. Ese autorrespeto era la base sobre la cual estaba criando a su hija, Maya. Tenía 10 años, con los ojos pensativos de su padre y una sonrisa que podía desarmar ejércitos. Maya luchaba contra la dislexia, un desafío que hacía de las rígidas estructuras del sistema escolar público una batalla constante. Fue por ella que Samuel tomó el trabajo nocturno en Northwood, su escaso salario complementado con una silenciosa esperanza de que algún día pudiera encontrar una manera de darle el tipo de educación especializada que los niños aquí daban por sentada. Pasaba sus días ayudándola pacientemente a navegar por un mundo de letras revueltas, creando juegos e historias que convertían el aprendizaje en una aventura. Entendía, de una manera que la facultad de Northwood nunca podría, que la educación no se trataba de verter información en un recipiente, se trataba de encender un fuego interior. Julian Croft,
por otro lado, se estaba ahogando en un mundo de privilegios sofocantes. Tenía 17 años, era guapo y se comportaba con una armadura de cinismo aburrido. Vivía en una casa que era menos un hogar y más un museo de arte moderno, un lugar de paredes de vidrio, muebles minimalistas y vacío resonante. Su padre, Richard, era un arquitecto implacable del éxito, un hombre que había construido un imperio financiero a partir de la pura fuerza de voluntad. Veía a Julian no como un hijo para ser nutrido, sino como un legado para ser esculpido, una adquisición final y perfecta. La presión había comenzado tras la muerte de su madre 7 años antes. La calidez de la casa se había desvanecido con ella, reemplazada por el trabajo absorbente de su padre y las expectativas imposibles. Julian se convirtió en una partida en un libro mayor, sus calificaciones un reflejo del valor de las acciones de la familia. Aprendió que el amor y la aprobación eran condicionales, ligados directamente al rendimiento. Y así, había elegido dejar de actuar. Su rebelión no nacía de la malicia, sino de una súplica desesperada y silenciosa por ser visto como algo más que el heredero Croft. Reprobó sus exámenes porque era lo único que podía controlar, la única área donde el inmenso poder de su padre era inútil. Cada F roja era una pequeña victoria en una guerra que estaba perdiendo consigo mismo, un grito en un vacío que nunca respondía. Estaba desesperadamente y profundamente solo. Sus mundos chocaron por primera vez en una fría noche de martes en la vasta biblioteca vacía de Northwood. Se suponía que Julian debía estudiar para un examen parcial de historia que no tenía intención de aprobar. Se sentó en una gran mesa de roble, una laptop de $10,000 abierta en un videojuego, y su libro de texto sin tocar. El único sonido era el chirrido y chapoteo rítmico de la fregona de Samuel contra el suelo. Julian lo observó por un momento, un destello de algo feo y amargo surgiendo en su pecho. Vio el uniforme gris, la postura cansada, la tarea servil. Vio a un hombre en la parte inferior de la cadena alimenticia que se suponía que algún día debía comandar. Trabajo duro, dijo Julian, su voz resumando con descendencia. Limpiando los desastres de otras personas. Samuel dejó de fregar y levantó la vista. No respondió con ira ni vergüenza. Sus ojos, claros y perspicaces, simplemente se encontraron con los de Julian. Vio la ropa cara, la postura resentida, la infelicidad profundamente arraigada. Algunos desastres son más fáciles de limpiar que otros, dijo Samuel, con una voz tranquila e incluso. Los del suelo, al menos, se pueden ver. La inesperada profundidad de la respuesta tomó a Julian desprevenido. Había esperado una disculpa murmurada o un silencio resentido. Sintió un pinchazo de molestia. Se suponía que este conserje debía ser invisible, una parte del escenario. Supongo que lo sabes todo sobre desastres, se burló Julian, volviéndose a su pantalla, un claro despido. Samuel no respondió. Simplemente volvió a su trabajo, sus movimientos deliberados y dignos. Pero había visto el libro de texto sobre la mesa, la guerra del Peloponeso. Y había visto el profundo vacío en los ojos del chico. Reconoció la mirada de un alma asediada, no por los atenienses o los espartanos, sino por una guerra que se libraba completamente en su interior. El ultimátum final del director llegó una semana después. Fue entregado en la misma oficina pulida, con el mismo silencio sofocante. Una última oportunidad, Julian, declaró el director Blackwood, con su autoridad absoluta. El examen final completo de historia. Cubre todo el plan de estudios del año. Su padre me ha recordado las generosas contribuciones de la familia a esta institución. En contra de mi mejor juicio, he accedido a hacer de este examen el único determinante de su futuro en Northwood. Apruebe, y se le permitirá quedarse. Falle, y será expulsado. Sin apelaciones. Richard Croft se mantuvo rígido, su rostro era una máscara de furia controlada. Esta fue la humillación máxima. Había invertido una fortuna en esta escuela, financiado toda un ala de ciencias, y, sin embargo, se vio reducido a rogar para que a su hijo se le permitiera hacer un solo examen. El fracaso se sintió personal, un reflejo directo en él. Había contratado a los mejores tutores que el dinero podía comprar. Todos habían renunciado, citando la completa negativa de Julian a participar. Esa noche, Julian sintió que las paredes de su vida se cerraban. Por primera vez, su rebelión tuvo una consecuencia que no podía simplemente ignorar. Expulsión.
La palabra resonó con una finalidad que lo aterrorizó. Imaginó el rostro de su padre, la fría decepción endureciéndose en un disgusto permanente. Caminó por los pasillos vacíos de la escuela, un privilegio que se le concedió como interno, sintiéndose como un fantasma que rondaba la escena de su propia desaparición. Terminó en la pequeña y estéril sala de descanso del personal de la escuela, buscando refugio de la opulenta biblioteca que ahora se sentía como un mausoleo para sus fracasos. Y allí, bajo las duras luces fluorescentes, estaba sentado Samuel Vance. Estaba en su pausa para la cena, comiendo un simple sándwich de una bolsa de papel marrón. En su otra mano, sostenía un libro grueso y de aspecto académico. Julian entrecerró los ojos a la portada. Era un denso análisis histórico de Tucídides, escrito en un estilo erudito mucho más allá del plan de estudios de la escuela secundaria. Julian vaciló en la puerta, sintiendo su propio libro de texto de historia como un peso de plomo en su mochila. El recuerdo de su comentario sarcástico en la biblioteca ardía en su mente. Estaba desesperado. Había agotado todas las demás opciones. Los tutores bien pagados con sus currículums perfectos habían fracasado en llegar a él. Miró al conserje, un hombre al que había despedido sin pensarlo 2 veces. Tragando un nudo de orgullo tan grande que casi lo ahogaba, Julian entró en la habitación. ¿Tú lees esas cosas?, preguntó, gesticulando torpemente hacia el libro. Samuel levantó la vista, su expresión ilegible. Lo encuentro interesante, respondió simplemente. La guerra del Peloponeso, murmuró Julian, sacando el libro de texto de su bolsa y dejándolo caer sobre la mesa con un golpe. Este examen final. Lo es todo. No lo entiendo. Es solo un montón de tipos muertos peleando por rocas. Samuel cerró su libro, dándole a Julian toda su atención. Vio el pánico crudo detrás de la bravuconada del chico. Vio a una persona ahogándose que finalmente había decidido pedir ayuda. No se trata de rocas y tipos muertos, dijo Samuel suavemente. Se trata de orgullo. Se trata de una ciudad que se volvió tan poderosa y arrogante que pensó que nunca podría perder. Se trata de cómo el miedo puede hacer que la gente buena haga cosas terribles. Se trata de una guerra larga y agotadora que destruyó las mismas cosas que estaban luchando por proteger. Hizo una pausa, su mirada encontrándose directamente con la de Julian. ¿Te suena familiar algo de eso? Por primera vez, alguien había traducido el texto muerto a un idioma que Julian entendía. Las palabras resonaron con los conflictos tácitos de su propia vida, el orgullo de su padre, su propio miedo, la guerra desgastante en su propia casa. Se quedó allí, sin palabras. Tengo que aprobar este examen, dijo Julian, su voz era apenas un susurro. ¿Puedes ayudarme? Era una súplica nacida de la pura desesperación, una completa inversión de la dinámica de poder entre ellos. El heredero de una fortuna de $1.000 millones le estaba pidiendo ayuda al conserje de la escuela. Samuel miró al chico, luego a sus propias manos callosas. Pensó en su hija, Maya, y en sus propias luchas. Pensó en los innumerables estudiantes a los que una vez había enseñado, las mentes brillantes que le había encantado encender. Dio una oportunidad no solo para ayudar a un chico con problemas, sino para recuperar una parte del hombre que solía ser. Te ayudaré, dijo Samuel. Pero tienes que hacerlo a mi manera. Sin libros de texto. Empezamos mañana, al amanecer. Julian, esperando una lista de capítulos para leer, quedó atónito. ¿Cómo se supone que vamos a estudiar para un examen final de historia sin un libro de texto? Porque no tienes un problema con la historia, respondió Samuel, una leve sonrisa tocando sus labios. Vamos a arreglar eso. Su primera sesión tuvo lugar no en la biblioteca, sino en la sala de calderas polvorienta y olvidada de la escuela. Era un laberinto de tuberías y manómetros, un lugar de calor y energía que mantenía en funcionamiento el prístino campus. Un sistema complejo. Poderoso. Innovador. Pero lleno de intrincadas partes que tienen que trabajar juntas. Si una válvula falla, todo se enfría. Luego señaló un único horno masivo de fuerza bruta en la esquina. Y eso es Esparta. Simple. Fuerte. Construido para un propósito, quemar. Todo lo que conoce es la guerra. No dio una conferencia a Julian. Lo hizo caminar por el espacio, rastrear tuberías, sentir el calor. Le hizo preguntas.
¿Qué ocurre si el sistema ateniense se vuelve demasiado complicado? ¿Qué pasa cuando el horno espartano se queda sin combustible? Estaba enseñando historia como un sistema vivo, una serie de causas y efectos, de elecciones humanas y consecuencias. Por primera vez, Julian no estaba leyendo sobre historia, la veía, la sentía. Durante la semana siguiente, Samuel transformó todo el campus en un aula. El campo atlético de la escuela se convirtió en las llanuras de Maratón, donde una fuerza ateniense más pequeña y ágil derrotó al torpe ejército persa. A Julian no le contaron la estrategia, lo hicieron correr por el campo, sentir el agotamiento, entender por qué una fuerza con armas más ligeras pero más motivada podía ganar. La sala de juntas donde su padre servía como fideicomisario se convirtió en el escenario del diálogo de Melos, y Samuel hizo que Julian defendiera la postura de los Melios, obligándolo a articular la lucha de un pequeño estado contra un imperio despiadado. Solo están tratando de que los dejen en paz, argumentó Julian con pasión, olvidando que era solo un ejercicio histórico. ¿Por qué Atenas tiene que aplastarlos? Porque pueden, dijo Samuel en voz baja. El poder, cuando no está guiado por la sabiduría, solo se entiende a sí mismo. La lección más profunda ocurrió el último día. Samuel llevó a Julian a un museo de historia local, un lugar en el que Julian nunca había pensado entrar. No observaron las grandes exhibiciones. En cambio, Samuel lo condujo a una vitrina pequeña y desapercibida. Dentro había artefactos simples, la sandalia de cuero desgastada de un soldado, el juguete de arcilla de un niño, la horquilla de bronce de una mujer. La historia no se trata solo de los generales y los reyes, Julian, dijo Samuel, con voz suave. Se trata de ellos. Las personas que vivieron, que amaron, que temieron. Aquellos cuyos nombres jamás sabremos. Ellos son los que pagaron el precio por el orgullo de los poderosos. Hagas lo que hagas con tu vida, cualquier poder que llegues a tener, nunca olvides a estas personas. En ese momento, al mirar los objetos simples y profundamente humanos, el mundo de Julian cambió. Vio más allá de las fechas y batallas. Vio las historias. Vio la humanidad. Entendió que el peso de la historia era la suma de innumerables vidas individuales. Y por primera vez, sintió una conexión con algo más grande que su propia y pequeña jaula dorada en la vida. No solo estaba aprendiendo historia, estaba aprendiendo empatía. La mañana del examen, Julian sintió una extraña calma. Entró en la sala de examen, ya no el rebelde desafiante, sino un joven con un propósito sereno. Se sentó, abrió el folleto y empezó a escribir. Las preguntas ya no eran indicaciones abstractas, eran conversaciones con el pasado. Escribió sobre la arrogancia de Atenas no como un hecho memorizado, sino como un fracaso humano atemporal. Analizó la estrategia militar espartana con una comprensión de sus costes sociales. Vertió todo lo que Samuel le había enseñado en la página, conectando eventos no solo con fechas, sino con ideas, motivaciones y consecuencias. Fue el último en salir del salón. Cuando salió, vio a Samuel esperándolo al final del pasillo, apoyado en su escoba, solo otra parte del paisaje para todos los demás. Para Julian, era un gigante. Julian le dirigió un asentimiento pequeño, casi imperceptible. Samuel asintió con la cabeza. No hicieron falta palabras. 2 días después, la citación llegó. De nuevo, la oficina del director Blackwood. Esta vez, el ambiente era diferente. No había tensión, sino un silencio atónito. Richard Croft estaba allí, con una sola hoja de papel. Era el examen de Julian. En la parte superior, en tinta roja y negrita, había un solo número, 98%. El director Blackwood se quedó sin palabras. Siguió mirando del papel a Julian, como si tratara de reconciliar a los dos. Yo. No lo entiendo, tartamudeó. Este es el mejor examen de historia que he leído en esta escuela. La profundidad del análisis está a nivel universitario. ¿Cómo? Richard Croft finalmente miró a su hijo, realmente lo miró, por primera vez en años. La decepción habitual en sus ojos fue reemplazada por asombro puro, sin adulterar. Todos los tutores. No pudieron llegar a ti. ¿Quién te enseñó esto? Julián respiró hondo. Samuel Vance, dijo, con voz clara y firme. El nombre quedó suspendido en el aire, sin sentido para los 2 hombres poderosos de la habitación. ¿Quién es Samuel Vance?, exigió Richard.
¿Un nuevo tutor del que no estoy al tanto? Es el conserje, dijo Julián. El silencio que siguió fue total. El director Blackwood parecía completamente desconcertado. El rostro de Rachel Croft experimentó una serie de emociones, confusión, incredulidad y, finalmente, una sospecha incómoda que comenzaba a surgir. ¿Un conserje? Era algo imposible. Un hombre del mundo de Rachel no creía en milagros, sino en currículos e historiales probados. Inmediatamente, y con discreción, le envió un mensaje de texto a su jefe de seguridad desde su bolsillo: realiza una verificación exhaustiva de antecedentes. Samuel Vance. Empleado en la Academia Northwood. Lo quiero todo. Mientras esperaban, Rachel interrogó a Julián sin cesar. Julián explicó sus métodos: la sala de calderas, el campo de atletismo, el museo. No solo describió lo que aprendió, sino que explicó cómo lo aprendió. Habló con una pasión e inteligencia que su padre nunca había visto antes. Richard escuchó, su sospecha erosionándose lentamente por un respeto a regañadientes por los métodos y un asombro creciente por el hombre detrás de ellos. Una hora más tarde, el teléfono de Rachel vibró. Había llegado un correo electrónico cifrado. Lo abrió. El archivo era extenso. Lo leyó, abriendo mucho los ojos con cada línea. Dr. Samuel Vance. Doctorado en Historia Antigua, summa cum laude. Autor publicado de 2 libros históricos bien valorados. Una estrella en ascenso en una universidad importante, conocido por su estilo de enseñanza revolucionario. Luego, los detalles de su despido, su defensa de una estudiante, su negativa a ceder ante un donante poderoso, su posterior inclusión en la lista negra académica. El informe terminaba con su empleo actual, su hija y su discapacidad de aprendizaje. Rachel Croft bajó su teléfono, con la mente dando vueltas. Había construido su imperio juzgando a las personas, evaluando su valor y sus debilidades en un instante. Y nunca se había equivocado tanto en su vida. Miró al director, luego a su hijo. Tráiganlo, dijo Rachel, con la voz ronca por una emoción que no sabía nombrar. Traigan al señor Vance aquí. Cuando Samuel entró en la oficina, su uniforme gris parecía fuera de lugar entre la madera pulida y el arte caro. Se quedó de pie con dignidad tranquila, la mirada firme. No se intimidó. Richard se levantó. No despidió ni fue condescendiente. Se acercó a Samuel, sosteniendo la impresión de su verificación de antecedentes. Dr. Vance, dijo Richard, el título ofrecido como una profunda disculpa. Lo he juzgado mal. De hecho, lo he juzgado muy mal. Se volvió hacia el director. Este hombre, a quien tienen fregando sus pisos, tiene más integridad y talento educativo en su dedo meñique que todos los tutores sobrepagados que haya contratado jamás. Luego se volvió hacia Julian. Y también te he juzgado mal. Traté de forzarte a entrar en un molde, mi propio molde. Nunca me detuve a escuchar. Nunca traté de comprender. Lo que él te dio. No fue tutoría. Fue una educación. Algo que yo, con todo mi dinero, no pude proporcionar. Fue lo más cerca que Rachel Croft había estado de admitir una falta, una proclamación pública de su propio fracaso y del increíble éxito de Samuel. Al día siguiente, Rachel Croft convocó a Samuel a su sede corporativa en el centro. La oficina era un testamento del poder, una percha con paredes de vidrio en lo alto de la ciudad. Le ofreció a Samuel un empleo. Un puesto ejecutivo al frente de la División Filantrópica de Educación Croft, con un salario que resolvería todos sus problemas económicos de por vida. Samuel escuchó pacientemente, con respeto. Y entonces, declinó cortésmente. Señor Croft, dijo, con una voz tranquila. Agradezco su oferta increíblemente generosa. Pero una oficina en la esquina no es donde hago mi mejor trabajo. Mi pasión no es administrar presupuestos ni sentarme en reuniones de la Junta. Mi pasión está en los cuartos de calderas. Es ayudar a los niños a los que el sistema ha fallado, los que no aprenden con un libro. Niños como mi hija. Niños como su hijo. Richard se sorprendió, pero esta vez, lo entendió. Vio que el valor de Samuel no era algo que pudiera comprarse ni poseerse. Tenía que ser asociado. Entonces, ¿qué tal si construimos un tipo diferente de escuela?, propuso Richard, con una nueva energía en su voz.
No una escuela preparatoria para la élite, sino un centro de aprendizaje alternativo. Un lugar para los mayas y los Julians del mundo. Lo financiaremos por completo. Usted lo diseñará. Usted lo dirigirá. Usted será su cabeza, no como un ejecutivo, sino como su arquitecto jefe y maestro. Los ojos de Samuel se iluminaron. Esta no era una oferta de trabajo. Esta era una oportunidad para construir un legado, uno real, no de dinero, sino de vidas transformadas. Me gustaría mucho eso, dijo. Hay una condición, agregó Richard. Mi hijo, Julian, será su primer interno cuando esté en casa desde la universidad. Tiene mucho que aprender sobre la construcción de algo de valor real. Y creo que usted es el único que puede enseñárselo. Una verdadera asociación se formó ese día, construida no sobre contratos, sino sobre el respeto mutuo. 2 años después, el centro de aprendizaje Croftbands era una realidad. Era un edificio vibrante y acogedor en el corazón de la ciudad, lleno de luz, risas y el murmullo de mentes comprometidas. No había aulas tradicionales. Había un taller, un laboratorio de historia diseñado para parecerse a un museo, un jardín y también una cocina. Samuel, ya sin el uniforme de conserje, sino con un cómodo suéter y pantalones, se movía por el espacio, como un mentor querido para docenas de niños que habían sido descartados por el sistema escolar convencional. Su hija, Maya, estaba prosperando, y su confianza se disparaba. Julian, de vuelta a casa tras su primer año de universidad donde se especializaba en historia y educación, era una presencia constante en el centro. Había encontrado su propósito. Era paciente y perspicaz con los niños más pequeños, recordando sus propias dificultades. Él y Samuel trabajaban codo a codo, su vínculo una fuerza silenciosa y poderosa que era el corazón de toda la institución. Richard Croft era un visitante asiduo. Nunca vino como un benefactor multimillonario, sino como un padre orgulloso y un observador humilde. Observaba a Julian explicar un concepto histórico a un niño con dificultades con los mismos métodos innovadores que Samuel había usado con él, y una calidez llenaba su pecho que ninguna fusión corporativa había logrado jamás. Él y Julian hablaban ahora, realmente hablaban, sobre ideas, sobre personas y sobre el futuro. La brecha entre ellos se había superado. Una tarde, Samuel y Julian estaban de pie en un balcón con vistas al bullicioso salón principal del centro. Observaron cómo un grupo de niños trabajaba en conjunto para construir un modelo a gran escala de los acueductos romanos. «Sabes», dijo Julian con una leve sonrisa, «saqué un 98 en ese examen. Siempre me he preguntado en qué me equivoqué». Samuel soltó una risita, un sonido cálido y genuino. «Era una fecha menor», dijo. «La batalla de Egospótamos. Te equivocaste por 1 año». Le dio una palmada a Julian en el hombro. «Pero acertaste en la parte importante. Entendiste por qué importaba». Se quedaron en un silencio cómodo, observando el futuro que estaban construyendo juntos. La historia del hijo del multimillonario y el conserje de la escuela se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio de que la verdadera sabiduría a menudo se halla en los lugares más humildes. Les enseñó a todos que la mayor inversión que puedes hacer no es en acciones o empresas, sino en el potencial de otro ser humano, y que el legado más valioso no es lo que posees, sino lo que ayudas a otros a construir.